Buenas tardes, nos encontramos con Nadia Cruz, ella es defensora del pueblo, ha sido nombrada por la revista Datos como personaje el 2021 por la labor eh, tan intensa que, que se libra cada día en esta oficina. Nadia, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes, un saludo fraternal para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia de Datos y pues agradecida por el reconocimiento al trabajo no solo de una persona, sino de la institución. Sí, hemos estado siguiendo tu trabajo y una de las cosas que me han sorprendido es que tienen todo un equipo, además de investigación, detrás de todo lo que se hace aquí en tu oficina. Nos gustaría que nos comentes un poco sobre ese trabajo que cumples. Pues sí, la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional bastante amplio. Con la constitución actual, con la del 2009, además amplifica mucho más las funciones, ya no solamente dentro del territorio nacional, sino con funciones específicas para bolivianas y bolivianos en el exterior. Eso ha implicado que la estructura institucional tenga que responder ya no solamente a los mandatos de defensa, vigencia, ejercicio y cumplimiento de la forma tradicional que se hacía a través de la canalización de quejas, sino que también tenga que dar saltos cualitativos en investigaciones de carácter estructural en temáticas relacionadas a problemas que están latentes en la sociedad, como los de trata y tráfico de personas, la situación de la población, de poblaciones indígenas, o como ocurrió en nuestro país el 2020, un informe especial, una investigación gracias al trabajo de seguimiento sobre salud y derechos humanos en contexto de pandemia de COVID-19, o en otro contexto mucho más particular todavía con la crisis de Estado que sufrió Bolivia el 2019 a través del registro in situ, el monitoreo permanente, el acompañamiento a las víctimas, las denuncias frecuentes al Estado, igual nos permitió elaborar un informe titulado Crisis de Estado. Y detrás de cada informe, detrás de cada documento que pareciera sencillo, hay un trabajo de investigación intenso, hay equipos desplegados a nivel nacional trabajando bajo una sola línea, que es pues la defensa de los derechos humanos. ¿Y cuánta gente está involucrada en en este grupo de trabajo? Pues en solamente personal de planta tenemos alrededor de 160 personas, pero con consultores llegamos hasta 220 personas a nivel nacional. Hemos identificado entre los temas que te han tocado este año trabajar y que han sido una labor ardua. Por ejemplo, el tema de la niña violada, de sus derechos y que ha sido trasladada por la iglesia a un lugar reservado para que la niña dé a luz o pase algo con ella después de que fue violada. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido el tema que ha sido uno, creo que, de los más sonados, que ha merecido además rechazo por varios sectores de la población? Ese caso que lo hemos conocido acá internamente como el caso de la niña de Yapacaní no es el primero, Ujú. no es el único. Día a día se van registrando ese tipo de casos a nivel del Estado, es decir, en las poblaciones. Y son estas niñas las que siempre son las más vulnerables, porque no solamente tienen que sobrepasar una situación de violencia sexual que es aberrante, sino que además tienen que pasar por procesos de revictimización ante sus familias, ante sus comunidades y peor aún, ante un Estado que en muchas servidoras y servidores públicos llega a ser indolente. Cuando nosotros conocemos el caso de la niña de Yapacaní, no lo conocemos en la forma adversaria que tuvimos con el Estado en este caso. Lo conocimos como lo tenemos recorridos a nivel nacional otros casos, como un caso más, lastimosamente, pero que en un inicio veíamos voluntad de las servidoras y servidores para encontrar una solución ante un mal procedimiento que se había iniciado. Y luego vemos, y Ujú. eso sí nos generó mucha frustración, ver cuán débil puede ser el Estado cuando una iglesia quiere entrometerse en políticas públicas estatales, políticas públicas que son reportadas por el Estado a nivel internacional como logros o avances en lo que se refiere a una interrupción legal del embarazo.
Y ahí la única reacción que puede tener nosotros como defensores de derechos humanos es munirnos de todas nuestras competencias de la Constitución Política del Estado y además procurar utilizar otras armas de la militancia de derechos humanos, que muchos venimos de ese lado, para poder, bajo una sola premisa, luchar, y es por el respeto, por el restablecimiento de los derechos. La niña de Yapacaní, en la Defensoría del Pueblo, lo único que activó o reactivó fue ratificar el compromiso que tenemos con las poblaciones más vulnerables. Y así en orden de importancia, Nadia, ¿tú cómo ves, digamos, el comportamiento de casos sobre la violación de derechos humanos a personas vulnerables? Digamos, violaciones, violación de derechos de otro tipo o de otra índole. ¿Tienes más o menos en la cabeza una lista así que se te venga inmediatamente para contarnos? Hay una premisa en derechos humanos que es el Estado quien garantiza o quien genera las medidas de reparación inmediatas para su ejercicio o para su subsanación. Uh-huh. Esta subsanación o esta reparación de derechos tiene que estar a cargo, de acuerdo a todos los estados de derecho, los estados democráticos, a cargo de un sistema de justicia. Y da la casualidad que en Bolivia la Defensoría del Pueblo tiene registrados la mayor cantidad de casos a los servidores del sistema de justicia. Nos referimos a fiscales, jueces, defensores públicos, servidoras y servidores públicos de servicios de justicia a las víctimas, a nivel administrativo o a nivel de instancia más baja, como son los servicios legales integrales municipales o las defensorías de la niñez y adolescencia. Ahí yo te diría, las poblaciones en situación de vulnerabilidad, lastimosamente, a momento de encontrarse ante una vulneración, ante un conflicto por el respeto de sus derechos, no encuentran al primer reparador estatal que debiera ser el sistema. Y ahí ocurre la gran vulneración. Uh-huh. Yo te diría, ahí se ven más afectados por prelación, de acuerdo a las quejas que nosotros registramos dentro de la Defensoría del Pueblo, mujeres adultas mayores, en un buen número, porque el grupo de adultos mayores es considerable en lo que va registrando casos en la Defensoría, la población de niñas, niños y adolescentes, las poblaciones de personas con discapacidad, son los que van recurrentemente viniendo a la Defensoría del Pueblo, porque las instancias reparadoras o las instancias que debieron generar algún límite para que no se les vulnere derechos, fueron las primeras en vulnerarlos. ¿Cómo ves la situación entonces con la justicia? Es complicado coordinar con la justicia su asistencia, un trabajo, digamos, de seguimiento y que sea un trabajo de interés de los casos que viene tú trabajando? Lo que te podría decir en representación de la Defensoría del Pueblo y de mi pueblo es que la justicia en nuestro país es lamentable. Y no me refiero, y eso para que no haya ningún tinte personal ni nadie se sienta aludido, no es un tema de las mujeres o los hombres que ahora casualmente están en un cargo dentro del sistema de justicia. En nuestro país, nuestro sistema sigue siendo extremadamente colonial, extremadamente lejano de la población. El sistema de justicia no llega a comprender que las demandas de asistencia familiar de las madres que van a rogarle a los padres que les pasen para la supervivencia de los hijos, para esa persona que se multiplica a nivel nacional, es lo más importante y no le puede dar la celeridad que corresponde. Para el sistema de justicia, lo que denominan pequeñas causas, como aquellos que se están peleando por un tema de propiedad, por un tema relacionado a afiliaciones, para esas personas que cuando se multiplican a nivel nacional son las más importantes. Si el sistema de justicia no puede resolver las pequeñas causas, no le está dando una respuesta y no responde a la demanda de la población. Y ahora, si uno va a causas más estructurales, las violaciones de derechos humanos, que a mi generación le tocó verlas ya desde un ámbito profesional, como las ocurridas el 2019. El sistema de justicia, han pasado 2 años y a la fecha no contamos con una sentencia, no contamos con una acusación y tenemos a la principal autora de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país
pidiendo todos los días salir en libertad, pero ella puede hacerlo y está en su derecho de hacerlo. El problema es que es nuestro sistema de justicia hasta ahora ni siquiera la ha imputado. Me refiero a la señora Áñez. Hablando de ese tema, tú has sido duramente atacada durante el gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez, eh, y te has mantenido firme en el lugar que te correspondía. ¿Cómo ha sido eso? Porque se te veía realmente muy atacada, pero tú no has estado vulnerable. ¿Ha sido un momento difícil personalmente hablando? Ha sido muy complejo, eh, pero hay una diferencia cuando una servidora, un servidor público llega a un cargo sin contar con las capacidades. No me voy a referir a competencias, porque eso siempre se construye. Y sin la sensibilidad necesaria. Y un cargo de defensora o defensor del pueblo tiene que estar íntimamente ligado a la posibilidad de enfrentar las épocas o los momentos más complejos, así como los más pasivos, porque también puede ser complejo vivirlos. En mi caso particular, yo provengo de una cuna de abuelas y de madres que se enfrentaron a dictaduras genocidas, como la de Hugo Banzer Suárez, la de García Meza, y en momentos tan complejos como los que nos tocó vivir, y después de que yo había vivido los años 90, 80 con una relativa tranquilidad en mi espacio personal, lo único que me quedaba recordar era la lucha de ellas y comprender que muchas veces la única forma de construir colectividad, la única forma de construir sociedades más sanas y justas es a través de la entereza que uno tiene que mantener en el momento y el rol histórico que le toca asumir. Entonces te puedo decir, fue complejo, Ujú. pero tal vez por el pasado que yo tengo, se pudo sobrellevar con más tranquilidad. Has hablado de la dictadura de 1971 y los procesos que hemos vivido en ese periodo, que todos sabemos lo difíciles que han sido. ¿Han habido cambios desde entonces en Bolivia, o tú crees que se ha mantenido un estancamiento en el tema de la justicia, sobre todo que acabas tú de mencionar que no es la mejor? ¿Tú crees que el país avanza en el sentido de respetar los derechos humanos de las personas y toda la multiplicidad de temas que esto abarca y corresponde? Por supuesto que sí. Y también me ha tocado vivirlo en carne propia. Ni mi madre ni mi padre tuvieron acceso a educación o a salud que yo sí tuve. No solamente por su esfuerzo, sino porque el Estado con el tiempo fue generando mayores y más amplias y democráticas oportunidades. Yo vengo de una familia bastante periférica, pero todos los procesos de discriminación que una persona desde mis orígenes le toca vivir, yo te aseguro que con la constituyente particularmente y con los antecedentes que me dieron mis abuelas, generó la posibilidad de poder visibilizar cómo se abrían los pasos y las oportunidades para quienes naturalmente estábamos destinados a no tenerlas, absolutamente. Entonces yo te puedo decir, sí hay bastante avance en el ejercicio de derechos en nuestro país, no solamente a nivel normativo, que sigue siendo uno de los pilares y los puntales de lanza del actual Estado, pero también han existido retrocesos y todavía existen algunos límites por avanzar, pero son parte de la construcción, lo que nosotros llamamos el horizonte siempre va a ser el vivir bien. Ese es un horizonte y es utópico. Y será de acuerdo a la generación que nos toque vivir la posibilidad de ver hasta cuánto avanzamos. Yo he visto avanzar mucho y el 2019 me tocó vivir muchos retrocesos y con la niña de Yapacaní también me tocó vivir retrocesos. No en la misma envergadura, pero que sí afectan al ejercicio de derechos humanos en nuestro país. Bueno, todos esperamos que mejore, ¿no? Para construir un país mejor, más sano, más saludable y sobre todo con justicia. Sobre todo con justicia. Nosotros con las abuelas construimos o ratificamos un constructo internacional de derechos humanos
que fue Memoria, Verdad y Justicia. Y quería hacerte este comentario por uno de los ataques que me acabo de acordar que me hicieron con mucha fuerza. Todos los grupos de derecha, todos los grupos que estaban sosteniendo en su momento el gobierno de Yanine Áñez, obviamente la policía y todo ese grupo que estaba detrás de ellos, nunca escatimaron, basados en su gran ignorancia, de tildarme de militancia político-partidaria por una consigna que yo lancé en Sacaba en noviembre del 2019, cuando estábamos tratando de instaurar procesos de pacificación. Y fue ni olvido ni perdón, justicia. Y es esa consigna con la que yo inicié mi ejercicio como defensora de derechos humanos a lo largo de mi vida.